En esta presentación se abordarán los contenidos correspondientes al módulo 6, delitos sexuales. Es por ello que para realizar el análisis se ha escogido la película Lolita, debido a su contenido, ya que posee elementos que permiten exponer y reflexionar en torno a los delitos sexuales desde un análisis psicoanalítico de forma evidente. Lolita es una película dirigida por Adrian Lyne que se estrenó en el año 1997. Es una adaptación de la novela de Vladimir Nabokov. La película muestra la historia de Amber, un profesional maduro que llega a trabajar a Estados Unidos. Llega hasta la casa de Charlotte para hospedarse. En un inicio se encontraba indeciso en quedarse, pero luego conoce a la hija de Charlotte, de la cual queda absolutamente obsesionado. Humber oculta una oscura pasión, el recuerdo de un frustrado amor de su adolescencia, en donde su amada falleció trágicamente a causa de fiebre tifoidea. Este suceso marcará al protagonista a lo largo de su vida. Es así que este recuerdo se reaviva ocasionando un obsesivo enamoramiento enfermizo de Dolores Hayes, la hija preadolescente de Charlotte. A lo largo del largometraje se muestran los coqueteos y acercamientos entre Humber y Dolores. Esto ocurría en absoluto secreto entre ellos dos. Luego Dolores es enviada al campamento de verano. Durante ese periodo Humber contrae matrimonio con Charlotte. Sin embargo, trata de evadir tener relaciones sexuales hasta las últimas instancias, suministrándole altas dosis de narcóticos para que esto no ocurra. Con el paso del tiempo, Charlotte descubre un manuscrito en donde Humber confiesa su amor por Dolores. En este momento, Charlotte reacciona muy alterada y le señala que se irá de la casa. De pronto, de manera impulsiva, toma el auto para irse. Finalmente fallece trágicamente en un accidente automovilístico. Así, Humber busca a Dolores y se sumen en una travesía de viajes por el país. En el desarrollo de estos viajes, Dolores y Humber mantienen una relación amorosa basada en intercambios de dinero requeridos por Dolores. Más adelante, Humber cree que un oficial de la policía los sigue, ya que sabría toda la verdad de lo que ocurre entre él y Dolores. Esto genera una serie de acontecimientos que llevan al escape de Dolores. De este modo pasan años sin que Humber pueda dar con el paradero de Dolores, hasta que recibe una carta de ella, donde indica que está casada y embarazada, sumado a que presenta problemas económicos, por lo que le pide dinero a través de la carta. Así, Humber llega a la casa de Dolores, esta le comenta lo que pasó en su vida y finalmente Humber asesina al hombre con el que Dolores escapó y muere en la cárcel por una trombosis. Y Dolores muere en el parto de su bebé ese mismo año. En la reseña teórica tenemos los conceptos de neurótico y criminal, haciendo una distinción entre la relación con la culpa y la relación con el secreto que estos presentan. Así, el neurótico puede sentir culpa a pesar de no haber cometido ninguna transgresión en la realidad, mientras que el criminal sí. Y en relación con el secreto, el neurótico tiene un secreto para sí mismo, del cual no sabe saber la razón de su padecimiento, mientras que el criminal sabe de su secreto, pero prefiere no confesarlo para no perjudicarse. También están los conceptos de tótem y tabú extraídos del texto de Sigmund Freud, el cual establece que el tótem es un objeto regulador de leyes de parentesco, aunque éste no sea consanguíneo, y propone así la exogamia. Para esto establece un mundo simbólico, el cual refleja la cultura en la cual está inserto. Por otro lado está el tabú, evidencia de la tentación por transgredir la ley o la norma, por lo que establece una necesidad de que exista una norma o ley que regule y contenga. Así, este opera como un mandamiento de la conciencia moral, por lo que su violación genera un horrorizado sentimiento de culpa. De acuerdo al psicoanálisis, la historia infantil y adolescente del perverso puede revelarnos el origen de este comportamiento. Si pudiéramos saber al respecto de todo lo que sucedió en la historia del sujeto que investigamos, entonces encontraríamos en verdad los eventos históricos que se hacen representar en detalle en el acto sexual manifiesto del perverso. De esta manera sabríamos cómo y por qué tal persona elevó sus experiencias sexuales precoces a la condición de hacer parte del escenario perverso. Es aquí donde nos podemos dar cuenta del comportamiento perverso de Humbert, quien, a partir de la ansiedad que le genera la apariencia de Lolita debido a su similitud física con su primer amor, comienza a actuar de manera perversa, lo que se desarrolla a lo largo de la película. El concepto de perversión se utiliza normalmente para describir desviaciones o comportamientos anormales, a menudo en el contexto de la sexualidad o el comportamiento humano. Sin embargo, el concepto de perversión puede variar significativamente dependiendo del contexto social, cultural o psicológico en el que se utiliza. La perversión, bajo el psicoanálisis, es un producto de la ansiedad, siendo que el comportamiento perverso se moldea a partir de remanescentes y de ruinas de la historia del desarrollo libidinal, particularmente de la dinámica familiar del individuo.
En el acto perverso, el pasado es invocado de manera inconsciente. Es en este preciso momento que el trauma es transformado en placer, victoria y orgasmo. Es como si la historia fuera recordada en acto, pero contada con un desenlace opuesto al que tuvo en la escena traumática real, ahora siendo favorable a la víctima. La pasividad se transforma en actividad y la venganza se realiza sobre un objeto elegido para representar al niño victimado. Sin embargo, la necesidad que tiene el perverso de repetir siempre y de la misma manera a su escena sexual testifica la imposibilidad de que dicho acto pueda colocar al sujeto a salvo del peligro. La memoria del trauma es inconsciente y no cesa de manifestarse y exigir una defensa. Humbert actúa de manera pasiva en un principio, solo teniendo fantasías y sueños con Lolita, como si pudiera tener nuevamente a su primer amor, Annabel, quien tristemente falleció. Para Humbert, Lolita es la viva imagen de Annabel, como si ella nunca hubiera muerto. Una vez iniciada la actividad sexual con Lolita, este recurre a actos más violentos para poder estar cerca de ella con el paso del tiempo, llegando incluso a golpearla o al final de la película a cometer un homicidio. Víctima. Aptitudes y propensiones de los sujetos para convertirse en víctima. Tipología victimaria. Relaciones delincuente-víctima. Grado de coparticipación. Influencias sociales en la victimización. Daños y reparación. Contrato social, amplio consenso. Análisis en el que se estudian los mecanismos en los cuales la sociedad despliega supremacía sobre los individuos que la componen, consiguiendo que estos acaten sus normas. Debe incorporar el análisis de los distintos sistemas normativos del contrato social. El amplio consenso refiere a la punibilidad de delitos tradicionales, como el robo, homicidio, violación, etc., aunque no sobre la gravedad de sanciones aplicables de los mismos. A continuación, se incorporan algunos extractos de la película para poder realizar el análisis de las escenas. Me sentía cada vez más incómodo. Era una sensación muy especial. Una terrible e inevitable opresión. Como si estuviera sentado junto al fantasma de alguien a quien acabara de asesinar. En esta primera escena podemos ver cómo Humbert menciona un sentimiento de restricción opresiva, la cual podemos relacionar con los conceptos de tótem y tabú revisados anteriormente. Recordemos que el tótem viene a ser un objeto regulador de leyes de parentesco, aunque estas no sean consanguíneas. Y respecto a la película, recordamos que Humbert viene a ser de padrastro de Dolores cuando su madre muere, para posteriormente abusar sexualmente de ella. Por lo que sería un claro ejemplo de cómo este tótem es transgredido y cómo el tabú que presenta Humbert respecto a transgredir esta norma se lleva a cabo y genera estos sentimientos de restricción en él. Así también se puede relacionar la imagen de tótem como un reflejo de la cultura en cuanto a cómo lo que la cultura considera correcto o incorrecto puede llegar a impactar en la psiquis de un ser humano. Esto ya que, debido a que Dolores menciona que va a comentar a policías el hecho de la violación, genera en Humbert un sentimiento de restricción opresiva. O sea, claramente podemos ver cómo lo que la sociedad considera incorrecto también genera un malestar psíquico, fuera de que él quizá comprenda que esto también conlleva un proceso legal. Genera sentimientos como una restricción, como una ley que se antepone a sus pulsiones o a sus instintos de querer realizar ciertas acciones que transgreden la ley y la norma, como vendría siendo el violar a Dolores constantemente. Por otro lado, también se puede relacionar con los sentimientos de culpa que este pareciera mostrar al final de la película en la escena 2, en la cual él menciona que lamenta todo lo que ha hecho antes de la despedida que tiene con Dolores, lo que nos da a entender que lamenta básicamente todos los hechos cometidos durante la historia que tiene con Dolores, como por ejemplo los abusos sexuales que comete. Lo que claramente dejaría evidenciar que él es consciente de las cosas que ha hecho y básicamente comprende la representación que éstas tienen en la sociedad, que son vistas de mala manera, ya que además se menciona como en un relato hacia un jurado, o sea, que él está siendo
valorado en un sentido judicial, como culpable o no de cometer graves transgresiones a la ley. Y por otro lado, también menciona no lamentar el asesinato que ejerce al hombre que ayuda a escapar a Dolores de él. Y esto quizá podría relacionarse con el hecho de que su comportamiento en ese momento es mucho más de descarga de pulsiones, de agresión y de todo eso que hay dentro de él cuando se entera que es él quien ayudó a Dolores a escapar de él y el que le quitó finalmente a la niña de sus manos y de su vida. En esta escena podemos apreciar cómo Dolores corre rápidamente a despedirse de Amber, al ver que éste se asoma por la ventana. Esta despedida se genera luego de que ella se dirige hacia el campamento de verano. Es así que sube rápidamente por las escaleras, se avalancha sobre él dándole un apasionado beso. Esto demostraría cómo Amber ha sido capaz de provocar sentimientos en Dolores, de manera que se está generando un enamoramiento por parte de la menor hacia el adulto. Es así que podemos apreciar que ha sido capaz de seducir a una niña a pesar de estar fuera del mandato social. De esta manera sería evidente el concepto de la perversión. Como equipo de trabajo, consideramos que el material escogido cuenta dentro de este trabajo como novedoso y que permite entender el delito escogido de delitos sexuales, porque esta película en sí revela una complejidad psicológica bastante compleja de entender a primera instancia, puesto a que son muchos elementos y comportamientos psicológicos que son difíciles de entender y absorber del todo. Entonces, material teórico como el presentado previamente facilita la comprensión y profundización de los sensibles temas que se abordan dentro de esta película. Que los aprendizajes más significativos a partir de la realización del trabajo es visibilizar más a nivel social los delitos dentro de la película Lolita. Porque si bien esta historia originalmente nace en 1955 por el escritor Vladimir Nabokov y el estreno de esta película Lolita en 1997, en la actualidad se sigue viendo habitualmente este tipo de delitos de una forma normalizada, por lo que enriquecernos con este tipo de aprendizajes nos hace darnos cuenta de lo importante que debería ser a nivel cultural el estudio desde la niñez con respecto a este tipo de temas, principalmente para prevenir este tipo de delitos, como los cuales se presentan dentro de la película Lolita.